Este tema es un tema del cual la Biblia toca mucho y habla mucho el Señor Jesús. Algo importante, algunas aclaraciones acerca de esta serie. No queremos hablarle de cómo obtener más dinero. No es una charla motivacional de cómo llenar su cuenta y agregarle un cero más a su cuenta de ahorros. Tampoco vamos a hablar de 10 principios de cómo gastar menos dinero en Falabella o el éxito. Entonces algunos dirán, eso es lo que yo necesito para mi esposa. Tampoco vamos a hablar de cómo gastar menos dinero. Lo que vamos a hacer a través de esta serie es profundizar acerca de lo que la Biblia dice acerca del dinero. ¿Y por qué vamos a hablar de dinero? Tal vez usted es la primera vez que viene a la iglesia y dice, van a hablar de dinero. Muy bonito. Hace 6 años que no tocamos este tema en la iglesia, pero Dios puso en el corazón el Espíritu Santo de que habláramos de este tema, porque hemos visto muchas dificultades en cuanto al manejo del dinero, en cuanto a ciertos aspectos que a Dios desagrada en este aspecto. Vamos a hablar del dinero por 3 razones importantes. Una de ellas, la más importante, es porque Jesús habla una gran cantidad de ocasiones sobre el dinero. Imagínense, de las 22 parábolas que Jesús contó, 11 de ellas tratan del tema del dinero. Para Jesús el tema del dinero fue un tema importante y Él habló mucho acerca del dinero. Algunos estudiosos que se ponen a contar los temas de los que Jesús habló, dicen que de la misma manera como Jesús habló del cielo y del infierno, el mismo número de veces Jesús habla acerca del dinero. Entonces, si Jesús habló del dinero, nosotros en la iglesia tenemos que hablar también del dinero. Una segunda razón es que en la Biblia nos presenta el dinero muchas veces como un Dios al que debemos evitar. La Biblia nos dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios habla del dinero como alguien que se puede convertir en un amo, en un señor. Recuerde que la palabra señor en la Biblia significa amo, alguien que manda. Y Dios está diciendo que el dinero se puede convertir en nuestro amo, en nuestro señor. En ocasiones usted puede decir, no, es que el dinero es el que me sirve a mí. Yo no sirvo al dinero. Pero al hacernos algunos cuestionamientos podemos descubrir si el dinero está formándose en un amo y señor de nuestra vida. Quiero hacerle algunas preguntas para que se cuestione qué importancia está teniendo el dinero en su vida. ¿Es el dinero algo en lo que usted lleva mucho tiempo pensando o meditando? ¿Es algo en lo que usted durante el día se la pasa pensando una y otra vez? ¿Qué te pone ansioso o estresado o preocupado? ¿Está el dinero dentro de la lista? ¿Es el ánimo igual los días a principio de mes? ¿Tienes el mismo ánimo y la misma alegría que a final de mes? ¿O en los días de quincena, unos días que sacan una sonrisa de oreja a oreja, y los días a final de mes cuando ya no hay platica, días en los cuales vives estresado, preocupado y angustiado? ¿Qué te satisface o te hace sentir feliz? ¿Tener dinero en la cuenta? ¿O una gran pensión? ¿O un gran seguro? Creo que cuando nos preguntamos estos cuestionamientos,
nos empezamos a dar cuenta que sí hay problemas en nuestro corazón y sí hay un problema con el dinero. Servimos al dinero más de lo que pensamos, nos preocupa, nos estresa, nos hace sentir emociones fuertes y nos saca sonrisas. Lo que vamos a descubrir es que el dinero en ocasiones es más importante en nuestra vida y en nuestro corazón de lo que estamos pensando. Y una tercera razón por la que queremos hablar de dinero es porque la iglesia está siendo devastada por el tema del dinero. Hay una gran confusión en la iglesia de Cristo acerca del dinero. Hay una doctrina que tal vez usted ha escuchado por YouTube o en enlace o tal vez cuando ha ido a otra iglesia. Y es una teología de prosperidad, que usted debe ser bendecido, que Dios quiere hacerte rico. Que sinónimo de cristiano es sinónimo de una persona que maneja una billetera con más de 7 ceros en su cuenta de ahorros. Que si usted no tiene mucho dinero es porque tal vez usted está en pecado. Eso dice la teología de la prosperidad. Y esta es una ideología que está contaminando las iglesias. Y hay otro extremo, la teología de la pobreza. La teología que algunos enseñan que si usted tiene un buen carro o una buena casa, dudo que usted sea cristiano, dicen algunos con esta teología. Que los cristianos deben ser como Jesús, que porque Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza. Entonces, si usted ya tiene una casita propia, usted ya está en pecado. Ambas ideas, ambos extremos son cosas que han desviado la palabra de Dios a fundamentos erróneos. El problema con estas dos teologías es que se fundamentan en una cosa, el dinero. Y nuestro fundamento como hijos de Dios no debe ser el dinero, sino debe ser Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La gente que se siente que siempre debe estar muy bien y hay otros que se sienten muy culpables por tener dinero. Estas son dos mentalidades erróneas. Entonces, estas 3 razones que les acabo de mencionar son 3 razones por las cuales vamos a ver una serie de enseñanzas para que los cristianos se quiten la venda que muchas veces han escuchado en falsas predicaciones y también enfocarse en quien debemos enfocarnos, en el Rey y Señor, en nuestro Señor Jesús y no en el dinero. El dinero es amoral, es decir, no es bueno ni malo. El dinero es un papel, es un metal. No podemos decir que algunos fanatizan diciendo, tener dinero es malo porque corrompe tu corazón. El no tenerlo también es malo. El dinero lo puedes usar tal vez para tus deleites, para tus pasiones, para tu gloria. Pero realmente uno de los objetivos del dinero es para glorificar a Dios. Puedes usar el dinero para bien o para mal, para bendición o para maldición, para traer alegría o para ruina y tristeza a tu vida, a tu familia y a todos los que te rodean. El dinero es una herramienta en las manos de Dios para traer gracia, o puede ser la entrada para cosas muy malas y peligrosas. Uno de los objetivos de la enseñanza del día de hoy para iniciar esta serie es cómo debemos vivir frente al dinero. El próximo domingo vamos a hablar de cómo afrontar las deudas. El tercer domingo vamos a hablar de qué es el éxito, no el almacén, sino cómo podemos tener éxito como cristianos en el manejo del dinero. El cuarto domingo vamos a hablar de el dar, un tema que a algunos cristianos les incomoda. Y el último domingo vamos a hablar de el contentamiento, una serie muy especial. Quiero que abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Este es el texto que vamos a estudiar en esta mañana con el favor de Dios.
y con la guía del Santo Espíritu, de su Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a leer los versículos 17 y durante la enseñanza el versículo 18 y 19. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A los ricos del mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Padre, háblanos. Toca nuestro corazón a través de tu santa palabra. Que la asistencia de tu Espíritu Santo sea nuestra principal guía en esta mañana. Quita cualquier interferencia que el enemigo, que el diablo quiera traer para desviarnos. Y ayúdanos a entender la importancia de darte el primer lugar. Lo primero que comienza escribiendo el apóstol Pablo es: a los ricos de este mundo. Algunos ya cerraron la Biblia y dicen: esto no es para mí, no soy rico. Eso es para Ardila Lul, esa enseñanza de hoy. Eso es para el dueño de Avianca. Usted puede buscar por internet y ponga en Google quién es considerado rico en Colombia. Según el Banco Mundial, el 2003, una persona que ganase 2 millones, en estos tiempos 2.500.000, es considerada rica. ¿Sabía eso? Que a nivel mundial, si usted tiene entradas de más de 2.500.000, usted es rico. Y si en su casa 2 ganan el salario mínimo, se está acercando a ser rico. ¿Por qué? Porque a nivel mundial hay más de la mitad de la población que gana menos que eso. Es decir, 2.500.000 a nivel mundial, usted hace parte del 2.5% de personas que ganan eso o más en el mundo. Eso dice El Tiempo y lo dice un periodista y un economista. Increíble, ¿cierto? Nos está diciendo, el apóstol Pablo le estaba dando una sugerencia a un jovencito que había considerado ser pastor. Este joven se llamaba Timoteo y Timoteo vivía en la ciudad de Éfeso, pastoreaba una ciudad muy próspera, una ciudad cuya economía era basada en los negocios, en la prosperidad. Y muchas de las personas que iban a llegar a la iglesia y estaban llegando eran personas muy pudientes, que Dios estaba permitiéndoles tener grandes riquezas, sumas de dinero. Entonces el apóstol Pablo le dice: tienes que entender esto. Y ahí es donde escribe el versículo 17. Y lo primero que comienza diciéndoles a aquellos que manejan dinero, les dice: a los ricos del mundo manda que no sean, ¿qué? Altivos o arrogantes. Dile al que está a tu lado: no seas altivo ni arrogante. No sean arrogantes, orgullosos o altivos. Una de las primeras cosas que debemos aprender es que a Dios le importa lo que hacemos con el dinero. Algunos tratan de diferenciar y dicen: lo espiritual y lo material no tienen nada que ver con Dios. Pero no es así. A Dios le importa lo que hacemos con el dinero. Y una de las primeras cosas y de los primeros consejos es que no seamos altivos, no seamos arrogantes. La arrogancia nos lleva a olvidarnos de Dios. Y es en ocasiones a través de una crisis financiera que nos acordamos que Dios existe. Quiero hacerte una pregunta. Cuando en tu cuenta de ahorros ves que hay bastante dinero, ¿eso te está motivando a orar más? Hey, mija, imagínense que
negocito nos fue bien y nos ganamos 20 millones de pesos. ¿Qué tal si es la hora de decirle al pastor que convoquemos a un ayuno y a una oración de agradecimiento por esos nuevos ceros que hay en mi cuenta de ahorros? ¿Es eso lo que te motiva a tener más dinero a tu cuenta de ahorros? Muchas veces el dinero, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Algunos que están a punto de jubilarse, les hace sentir seguros pensar en el futuro. Eso les hace sentir paz. Eso en ocasiones nos vuelve arrogantes, el tener cierta seguridad económica. Me faltan 3 años para pensionarme, pero en eso no debe estar tu felicidad, en lo que tienes en la cuenta o en lo que tienes en el bolsillo. Si no, pregúntale a algún venezolano que está esperando la pensioncita y vino la crisis y ahora no tiene absolutamente nada. El dinero no tiene compasión de nosotros. No dice, ay, qué pecadito, usted tiene 4 hijos para alimentar, más la esposa 5, más la suegra 6 en la casa. Voy a tener misericordia, dice el dinero, y voy a fluir con más nitidez. No, el dinero no tiene misericordia. El dinero no tiene compasión. El dinero no le importa si te faltan 3 cuotas para terminar de pagar la casa y de repente el banco, porque te faltaron 3 cuotas, termina quitándotelo. Porque el dinero es algo que no se compadece, no le duele nada. Y el consejo de Pablo a Timoteo: no pongas tu esperanza en el dinero. Algo que quiero que tengamos en cuenta frente a los consejos que el apóstol estaba diciendo es lo que dice el versículo que sigue a continuación. Le dice: no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Son inciertas. Una segunda cosa es que la arrogancia te hace olvidar de quién eres tú. Él le decía: no sean altivos, no sean arrogantes, porque la arrogancia muchas veces nos hace olvidar realmente quién es nuestro dueño, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, y terminamos desviándonos por otro Dios. Yo recuerdo una ocasión que me cambié de barrio y vivía en Robledo y fui a la América. Estaba recién llegado allí y fui al supermercado a comprar algo y de repente yo veía que la gente me miraba y se quedaba observándome. Estaba cogiendo el azúcar y la gente me miraba. Yo qué extraño. Ese día iba con mi hermano que había venido de visita y la gente se quedaba observándome. Llegué a la caja para pagar el mercado y parece que la cajera me miraba y me quería decir algo. Y yo por un momento, ese día iba con mi hermano que hablaba bien rolo y yo dije por un momento, la gente aquí en este barrio como que le gusta a los extranjeros, como que les gusta a los de otras ciudades, les gusta cómo hablamos, porque mi hermano habla súper rolo, eso... el hombre a legua se ve que es de Bogotá. Entonces yo dije, ¿por qué llamamos tanto la atención? Por un momento llegué a pensar que era por el acento y me estaba llenando de orgullo, estaba sacando pecho. Empecé a caminar así y empecé a sacar un poquito de acento rolo para que habláramos más duro y para que la gente siguiera mirándonos. Pero cuando llegué a la casa y me miré al espejo, me di cuenta que en el momento de afeitarme me había cortado y tenía una cortada aquí en la cara. Y yo, era por eso. Es interesante la manera en que Dios a veces baja nuestra arrogancia
y nos vuelve humildes. Porque Dios detesta a los soberbios, dice, y da gracia a los humildes. Y en ocasiones el dinero nos vuelve arrogantes. Una de las cosas por las que el dinero nos vuelve arrogantes es porque el dinero se quiere convertir en el Señor de nuestras vidas. ¿Se quiere convertir en el qué? En el Señor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué usted no va de vacaciones a Europa? Porque no hay plata, no hay dinero. ¿Sabe algo? Él quiere determinar lo que usted es. El dinero quiere determinar a dónde usted vaya. Él quiere ser el Señor, Él quiere ser el que manda en su vida. En ocasiones las familias se abstienen de salir al parque porque no hay plata. En ocasiones la familia no se divierte y vive en una constante amargura. ¿Por qué? Porque no hay dinero. El dinero se ha convertido en el dueño y señor. Algunos no aceptan un trabajo porque ese trabajo no me pagan lo que yo me merezco. El dinero determina muchas veces incluso la profesión. Le preguntaba a un muchachito, a un joven, hey, ¿por qué estudiaste esta carrera? Ah, no, es que esto me va a dar. ¿Y te gusta lo que estás estudiando? No, pero es que me va a dar. Y ya renunció a la carrera. ¿Por qué? Porque no era lo que le apasionaba, pero sí se estaba dejando manipular por el señor dinero. Es interesante cómo el dinero está cambiando nuestra mentalidad. Mire, hubo una época de mi vida que no importaba si me tocaba caminar 10 cuadras. Andaba igual sonriente. Pero hubo una etapa en mi vida en que el Dios dinero quiso enseñorearse. Quiso empezar a reinar en mi corazón. Entonces ya tenía el carrito y nunca me fijaba en ningún carro. Pero empecé a mirar que mi carrito ya estaba viejito y empecé a anhelar la camioneta que se paraba al lado, se parqueaba al lado. Yo decía, wow, eso sí es una camioneta. Y esa sonrisa con la que andaba en ocasiones a pie se estaba convirtiendo, ahora que tenía una gran bendición, en una razón para ser arrogante, para no vivir feliz. Una segunda cosa es que la arrogancia nos hace olvidar de otros. ¿Cuántos en ocasiones han dicho, yo me merezco tal cosa? Porque yo trabajo muy duro. Realmente nosotros debemos entender que a los ojos de Dios no merecemos nada. Todo es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestra vida está centrada en nosotros mismos, los demás están para servirme. Que mi esposa no me diga qué tengo que hacer con el dinero porque este es el que yo me gano con el sudor de mi frente. Que ella no se entrometa en lo que yo gano. Me olvido de la promesa en ocasiones que le he hecho en el altar. El apóstol Pablo vuelve y nos recuerda a las personas que manejan dinero. Les dice no sean altivos, pero también les dice que no pongan sus esperanzas. ¿En qué? En el dinero. Poner nuestras esperanzas en el dinero es una de las peores cosas que podemos hacer en la vida. Ahorita les hablaba de que algunos sueñan con la jubilación y en ocasiones vino una catástrofe financiera y quedaron sin nada. Algunos han amontonado. Dice la Biblia que había un hombre que tenía unos graneros, decía que sus graneros estaban llenos y él decía, bueno, ahora tienes mucho para disfrutar los días que te quedan. Y el Señor Jesús dice, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has almacenado en los graneros, ¿para quién será? Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el dinero, estamos poniendo nuestra esperanza en una de las cosas más traidoras que existen. ¿Sabes por qué? Porque el dinero es infiel. El dinero se postra al mejor postor.
Y cuando el dinero ve que hay algo mejor, se va de tu vida, te abandona, dejándote sin aquello que aprecias mucho. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, no pongan su esperanza en el dinero, las cuales son inciertas. ¿Cuántos creen que las finanzas son inciertas? El dinero es incierto. Hoy lo tenemos y mañana no. Y después le dice, sino, o sea, como pero, sino en el Dios vivo. ¿En quién debemos poner nuestra esperanza? En el Dios viviente. Pongan su esperanza. Tu Señor es un Dios fiel. ¿Acaso se ha ido cuando te quedaste en el hospital? Tal vez no había un seguro. ¿Te faltó la comida? ¿Ha habido un día que te acuestes sin comer algo? No. Hay muchas promesas de parte del Señor. Dice, yo soy el buen pastor, nada les faltará. Otro pasaje aquí en la Biblia dice, Él suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y en otro pasaje dice, Él dará más abundantemente de lo que podemos, de lo que pedimos o esperamos. Aunque nosotros seamos infieles, dice otro pasaje, Él permanece fiel. Él provee y Él es fiel cuando el dinero es infiel. ¿Cuántos dicen amén? Desde el comienzo de la creación tenemos un problema. ¿Sabe cuál? Desconfiamos de Dios. Dios puso a Adán y Eva en el huerto y les hizo una propuesta excelente. Les dijo, pueden comer de todos los árboles. Yo creo que había más de 1000 clases de árboles con frutos en el paraíso. Pero lo interesante es que la serpiente se apareció y les dijo, no, Dios es un miserable. ¿Cómo es posible que les deje comer cualquier cosa? Les deje comer de este fruto. Era 1000 contra 1. Y lo interesante es que la ideología de Adán y Eva, de inconformismo y de no estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado, es pensar que Dios quiere quitarme algo. Dios quiere restar en vez de sumar. Y es donde debemos decidir, la propuesta de Dios o la propuesta del dinero. Si tú dices que es un regalo de Dios, debes hacer lo que dice el texto en el siguiente versículo, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18 de Primera de Timoteo, capítulo 6? Que hagan el bien. Una de las primeras cosas que debemos preguntarnos, Dios nos da el dinero por una razón. Y si realmente quieres disfrutar del dinero, aquí está una fórmula especial para que lo disfrutemos. La primera fórmula, ¿cuál es? Haciendo el bien con buenas obras. Porque tú puedes hacer el bien, irte de paseo y decir, estoy haciendo el bien con mi dinero, estoy disfrutándolo. Pero lo que nos dice el apóstol, para que ese dinero desleal e infiel no sea tu Señor, la primera fórmula es hacer el bien con buenas obras. Las buenas obras deben ser proporcionales a lo que tenemos. No podemos decir, sí, yo hago buenas obras. Hace como 3 meses le di 1000 pesitos a un señor que andaba por la calle pidiendo. No, debemos aprender a ser constantes en las buenas obras y proporcional a lo que tenemos. Si en tu cuenta hay 50 millones, no puedes decir que buenas obras es dar un pan una vez al mes a alguien. El apóstol Pablo también le dice que hagan buenas obras, que sean dadivosos. ¿Qué querrá decir dadivosos?
La generosidad no va a ser posible si tengo mi confianza en el dinero. Quiero darte un ejemplo. El sol, cuando cae sobre un cactus, lo nutre. Y ese sol hace que también esa nutrición permite que salgan espinas en el cactus. Pero al mismo tiempo el mismo sol nutre un árbol de mandarina. Y ese sol permite que el árbol sea nutrido y dé frutos, dé mandarinas. Lo mismo sucede con el dinero. Nosotros podemos permitir que el dinero haga en nosotros que solamente salgan espinas, que a la final no sirven para nada. O puede hacer que en nosotros dé un fruto que sea de bendición para otras personas. La generosidad es el fruto del Espíritu Santo para quienes han puesto su confianza en Dios y no en el dinero. El problema es que ponemos virtud a nuestra malicia. ¿Sabe cómo? Decimos, no, el pastor y Dios están hablando de dar, de ayudar a otros, de ser votado. Pero yo soy un buen administrador, yo no voy a andar botando el dinero por ahí, de ninguna manera. Eso es una manera en la que enmascaramos y nuestra avaricia y enmascaramos no es el problema que tenemos de avaricia. Una evidencia de que alguien no ha puesto su confianza en el dinero es que es generoso, es que es rico en buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Muy poquitos quieren ser generosos. Lo último que le dice, dadivoso y generoso. En resumidas cuentas, es alguien que está compartiendo, tiene la disposición de compartir. Compartir es planear mi generosidad. Es no a la ligera, sino este dinerito que me vino del presupuesto, este mes lo voy a destinar para esta parte, para la canasta de amor, esta parte para ayudar a esta persona que sé que necesita, esta parte para Dios. El dinero fue dado como un regalo de Dios y no como un sustituto de Dios. No es para poner nuestra confianza en Él. El dinero fue para poner nuestra confianza en Dios y para poder disfrutar, para poder gozarnos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Estás dando con generosidad? ¿Para qué estás guardando? ¿Cómo estás gastando? ¿Para engrandecer tu nombre? ¿Para satisfacerte a ti mismo? ¿O para darle la gloria a Dios? La palabra de Dios nos libera y nos dice, si quieren salir de la esclavitud en la cual el dinero los ha tenido sumidos, deben aprender a despojarse de ese Dios que quiere esclavizarlos, ese Dios que quiere mantenerlos amargados, angustiados, preocupados. Y Dios nos da libertad a través de su palabra, de su evangelio. ¿Qué dice el versículo 19 del mismo pasaje? Dice, de este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida. ¿La vida qué? Mira, Dios quiere que vivamos felices, Dios quiere que vivamos diferente. Y cuando tus preocupaciones y tu estilo de vida giran en torno a ese señor dinero, la felicidad nunca va a estar en tu corazón. El Señor está diciendo, más bien, sean dadivosos, sean generosos, sepan planear y dejen de pensar en ese Dios, porque de este modo van a tener un tesoro y ese tesoro va a estar en los cielos. Jesús dijo, hay más alegría en dar que en recibir.
Y siendo generosos no pensamos que es una forma indicada de disfrutar la plata. Pensamos que la forma de disfrutar es ir de vacaciones, lujos, carros. Pero la mejor forma de disfrutar lo que tienes es aprendiendo a tener una vida generosa, compartiendo lo que tienes. Dios no nos quiere robar el gozo, quiere darnos gozo. Debemos quitarnos la idea falsa de que Dios me quiere quitar, como la tenía Adán y Eva. Dios no les quiere dejar disfrutar la vida. Dios, al contrario, Dios quiere que la disfrutemos, pero no la estamos disfrutando porque hemos olvidado y nos hemos desbordado frente a ese Dios falso. Si vives con el dinero como un regalo de Dios o vives con el dinero como tu Dios. Aprendamos a administrar bien el dinero, aprendamos que el dinero no debe ser nuestro Señor, sino que Dios es el Señor y Él quiere ayudarnos a disfrutar de Él de una manera apropiada. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias porque tú nos has dado una oportunidad preciosa de entender cómo debemos mirar el dinero. Y ayúdanos a entender que el dinero nunca va a traer la verdadera felicidad. Ayúdanos a entender que el dinero busca esclavizarnos. Ayúdanos a entender que el dinero, tú quieres que disfrutemos el dinero, pero no con mezquindad, no con avaricia. Porque tu palabra nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ayúdanos, Señor, a través de esta serie a entender y a planear bien, Señor. Ayúdanos a entender los próximos domingos la importancia de no tener al dinero como un Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Y hoy que estamos delante de tu presencia, nos encomendamos para que tu Espíritu Santo nos siga hablando durante esta semana a través del seminario, Señor, que vamos a escuchar. Es en el nombre de Jesús que te queremos dar gracias. Amén y amén. Quiero invitar a las personas encargadas de repartir los elementos que por favor estén